Bueno, nuevamente muy buenos días para todos ustedes. Hoy queremos celebrar con ustedes el Día del Médico Veterinario. Para eso vamos a darle paso al decano de la Facultad, Cristian Cabra, y luego a nuestro jefe de programa, Cristian Castillo, quien quiere darles pues como unos saludos de bienvenida a todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias por participar en este espacio. Decano, por acá entonces le doy la palabra y bienvenido. Muy buenos días para todos. Quiero expresarles un saludo de bienvenida y una felicitación para los médicos veterinarios. El día de ayer se celebró en Colombia el Día del Médico Veterinario y una fecha muy importante por lo que representa, especialmente en estos momentos para la salud pública, la epidemiología y todos los conceptos que son relevantes para el momento. Y quiero darle unas gracias al programa de medicina veterinaria, su jefe de programa Cristian Castillo, y a nuestro ponente Santiago Monsalve. Veo en la lista varios conocidos de diferentes ciudades, doctora Natalia Cediel, Diego Soler, muchos que están por aquí conocidos. Es un tema de gran relevancia el que se va a tratar hoy, pues porque se unen temas de interés para la salud humana y desde la salud y el bienestar de la fauna silvestre y de las especies domésticas. Es una inquietud que tienen casi todos los médicos veterinarios actualmente en el país, inquietudes que nos han dirigido al Consejo Profesional de Medicina Veterinaria, a la Asociación de Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y digamos, han habido en estas semanas algunas charlas relacionadas muy pertinentes, una de la Universidad de Davis y otras, buscándole razones a la interacción, a la manera como se mueve este virus. Muy importante esta charla que complementa y nos puede dar información sobre temas de interés de los médicos veterinarios en ejercicio profesional también. Bueno, en todo caso, pues espero que disfruten de la charla y digamos que unan estos conocimientos que se tratan hoy a su ejercicio profesional y a su quehacer diario y obviamente a la protección que les corresponde y a la que ustedes puedan transmitir hacia otras personas como médicos veterinarios también. Entonces, los dejo con el espacio para que el doctor Cristian Castillo pues haga su saludo, deseándoles que el día de hoy sea de gran provecho. Muy amables para todos por asistir. Aló, buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, Cristian. Bueno, muy buenos días para todas y todos en esta fecha especial que estamos celebrando de una manera distinta. Mis saludos de reconocimiento con todo el corazón para el equipo docente de medicina veterinaria, quienes gracias a su compromiso y profesionalismo están dando lo mejor día a día para formar a nuestros estudiantes, los futuros colegas, quienes están demostrando toda su capacidad de adaptación, entendimiento y ganas de aprender, a la espera del momento en que podamos volver a vernos las caras, para que se pongan al día en todas sus actividades prácticas. Como grupo de estudiantes y docentes hemos demostrado una gran capacidad de resiliencia, y eso es una característica de un médico veterinario lasallista. Gracias a todos por asistir a esta conferencia y recordarles de la jornada lasallista de actualización en bovinos, que desarrollaremos durante esta semana, a la cual están cordialmente invitados. Se les extraña mucho a todos. Un abrazo de felicitaciones para todos y que tengan una positiva semana. Bueno, Cristian, al decano y al jefe de programa, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para iniciar entonces esta jornada, vamos a darle la bienvenida a nuestro profesor, que es Santiago Monsalve. Voy a compartirle en este momento ya todo el acceso para que dé inicio a esta charla que nos convoca el día de hoy. Santiago, bienvenido. Buenos días a todos. A ver, voy a cerrar aquí como para que no se escuche tanta bulla. Voy a poner mi video solamente para saludarlos a todos. Qué rico que pues estar aquí otra vez con tanta gente que está presente
en esta charla. Mi interés es hacer algún esquema muy somero sobre algunas particularidades que ha dicho la ciencia, no Santiago González, sino la ciencia sobre SARS-CoV. Espero que les guste, y lo que vamos a hacer, digamos por organización, debido a que la charla es una charla solamente de unos 40-45 minutos, después de la charla, pues tendré la posibilidad de responder unas 2 o 3 preguntas, y si no tengo la posibilidad por tiempo de responder las preguntas, con gusto lo podemos hacer por vía interna. Bueno, entonces, empecemos. Bueno, voy a ocultar mi video para que digamos, para que en el caso de ustedes no se vaya a caer los sistemas. Bueno, a ver si me está escuchando bien. Perfecto. Entonces, esta es una historia que data desde tal vez el año pasado, en noviembre, y que seguimos en curso en la misma. Este es un dato de hoy. Este dato refleja claramente la dificultad que tenemos respecto a la presencia de un mayor número de casos confirmados en el mundo. Tan solo hace 20 días, más o menos, el 20 de abril, entre el 18 y el 20 de abril, teníamos una cuarta parte de los casos confirmados. Hay varios detalles. Uno dice que quizás es porque se ha mejorado el proceso, digamos, de protocolización de la detección del virus, y otros, por el contrario, dicen simplemente que pues, se está tomando un curso normal porque no hay forma alguna que ningún país sea sujeto, digamos, a protegerse de la inclusión del mismo. Entonces, hasta el día de hoy, hasta esta mañana, tenemos 4 millones, casi 200.000 personas afectadas por el virus, de las cuales han muerto casi 300.000 personas hasta la mañana de hoy, hasta el día de hoy. La tasa de letalidad ha aumentado a través del tiempo. ¿Por qué? Porque al parecer la circulación de la enfermedad ha ido a zonas donde los factores asociados en la presentación de enfermedades humanas pueden ser mayores. Por ejemplo, países donde la edad es una limitante, por ejemplo, para muchas personas. Por ejemplo, países en Europa, la población mayor de 60 años es enorme. Entonces es muy factible que en Europa haya muchas más personas afectadas debido al embate del virus. Bueno, una de las cosas es que en Colombia nosotros tenemos en este momento esto. Este es el dato del día de hoy. 400, casi 500 personas fallecidas. Ya está distribuido prácticamente en toda la región colombiana y hay 11.000 casos confirmados. Este es un dato del día de ayer, del Instituto Nacional de Salud. Lo triste del asunto, muchachos, es que gran parte de las personas que están siendo afectadas son personas que obviamente tienen factores asociados, por ejemplo, obesidad, algún tipo de patrón cardíaco, por ejemplo, algún tipo de enfermedad cardíaca, enfermedad obstructiva crónica respiratoria, diabetes y problemas a nivel de la presión sanguínea. Y esos son los casos generalmente que hace o que permite, digamos, unos síntomas mayores, sobre todo por la presencia de un receptor propio de algunas células que son básicamente las células blanco, células diana. Una de las cosas que es importante de notar en esta situación es que en nuestro país se han afectado en gran medida muchos médicos, personas que trabajan en el área de la salud y personas también que están en las cárceles. En Colombia todavía no hay reportes de animales con la entidad, con SARS-CoV-2, que se haya hecho algún tipo de valoración inmunodiagnóstico o molecular. Sin embargo, de eso vamos a hablar y pues la idea con esta charla es tratar de adelantarnos un poquito en el tiempo. Esto yo lo traigo es para que ustedes vean el número de muertes que hay a través de los años y que hace nada más, un poco más de 2 años o 3 años, la mayor parte de las personas que morían o que mueren, básicamente,
se dé a personas con problemas cardiovasculares, problemas con, por ejemplo, personas que tengan cáncer, problemas respiratorios, ¿cierto? Bueno, resulta que esas tres entidades que ustedes ven ahí, cardiovascular disease, cáncer y enfermedades respiratorias, son los factores asociados precisamente en gran medida a que las personas se vean mayormente afectadas en la sintomatología clínica. Porque recuerden que SARS-CoV-2 es un virus que puede ocasionar enfermedad, digamos, benigna o silenciosa en algunas personas, sobre todo personas jóvenes o niños, pero en un porcentaje de personas que tienen algunos factores asociados no lo es así. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es el SARS-CoV-2. Yo no me voy a adelantar mucho al asunto. Lo importante que ustedes sepan es que hay 4 grupos de coronavirus. Coronavirus se llaman coronavirus básicamente porque las proteínas que tienen aquí inmersas en la estructura externa, en esta estructura, son glicoproteínas que se denominan spike. Entonces, cuando ustedes toman una foto por microscopía electrónica, por ejemplo, de transmisión, se alcanzan a ver esas proteínas como si fuera una corona de espinas vista desde arriba. Por eso fue que le llamaron coronavirus. Sin embargo, hay muchos tipos de coronavirus. Hay un médico veterinario de la Universidad Nacional, él trabaja en Estados Unidos, creo que en el estado de Nueva York, él se llama Javier Jaimes. Y él habla mucho, pues es una persona que ha trabajado mucho tiempo, es muy joven, pues yo lo admiro mucho, pues he tratado de escuchar todas sus charlas. Y él habla mucho sobre el embate que tuvo los coronavirus durante estas últimas 2 décadas en Colombia. En Colombia han llegado diferentes tipos de coronavirus y que han afectado tanto a animales domésticos y humanos. Tanto así que los coronavirus han sido notificados como un virus relativamente frecuente, que cursan con estadios gripales. Y, para el que no sepa, coronavirus felinos y caninos circulan naturalmente en nuestro país. Pero de esos coronavirus son los alfa coronavirus. Es decir, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el PIF felino, ¿cierto? Tenemos el coronavirus canino, que es básicamente una entidad viral que cursa con sintomatología digestiva similar a parvovirus, pero menos complejo. Si ustedes se percatan, están, por ejemplo, los coronavirus en los esquemas vacunales. Los beta-coronavirus son este grupo de virus que han venido mutando a través del tiempo. Y de eso vamos a hablar un poquito. ¿Cómo así que a través del tiempo? A ver, una de las cosas que particularmente es importante que todos los espectadores que están aquí escuchándome sepan es: los microorganismos habitualmente existen y coexisten con la fauna silvestre en entornos naturales. Es una de las situaciones que se da de manera natural, es que cuando hay efectos antrópicos sobre los ecosistemas faunísticos, como fragmentación de bosques, como por ejemplo cacería, tráfico de fauna, una expansión agrícola y ganadera sin implicaciones ecosistémicas o agroecosistémicas. Entonces, los animales silvestres siempre van a entrar en contacto con los animales domésticos y humanos, y esto generalmente puede traer un gran problema. Piensen, los murciélagos, después de los roedores, es el grupo de animales más biomegadiverso en el número de especies que tienen. Y los murciélagos, es decir, los quirópteros, han venido evolucionando hace 64 millones de años con un sinnúmero de patógenos con los cuales a través del tiempo se han venido acoplando precisamente a no morir de esos patógenos. De los murciélagos, no solamente pues, los quirópteros, que se creen que puede ser el origen de todos estos coronavirus en estas regiones geográficas, han sido partícipes de grandes pandemias a nivel global. Una de las primeras pandemias que sucedió fue el SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 proviene generalmente de la vida silvestre. En la vida silvestre lo que hace es que los murciélagos, por alguna razón, que portan una gran cantidad de diferentes tipos de coronavirus, pudo haber tenido algún tipo de disturbio ambiental.
Ese virus que muta, básicamente, y que cruza la barrera de especies de un quiróptero hasta un mamífero, que en este caso pudo haber sido un organismo que se conocen como las civetas, pudo haber algún proceso de mutación o de recombinación genética y que permitió entonces que este nuevo amplificador hospedador, como un hospedador secundario, porque los hospedadores primarios se consideran algunos tipos de murciélagos, pudo haber pasado y transmitido el virus básicamente por el tráfico de fauna silvestre con estos ejemplares. Para el que no conozca, los pangolines, perdón, las civetas son unos organismos de vida silvestre que tienen una característica bien peculiar. Son ampliamente utilizados en la medicina china porque se considera, por ejemplo, que puede ser utilizado con el único fin del consumo de fauna silvestre, de carne. La piel de las civetas ha sido utilizado también con fines, por ejemplo, utilizado para hacer carteras, bolsos y todo ese tipo de cosas. Y en Vietnam utilizan las civetas sobre todo con fines en granjas, les dan, por ejemplo, café, las civetas generalmente defecan ese café, ya parece que inicialmente procesado, y ese café es vendido perdón, ¿sí? Qué pena, es que escuché por allá una voz al fondo. Vamos a mirar, ¿qué pasa? Bueno, creo que todos me están escuchando perfectamente, listo. Qué pena la interrupción. Ahora, quiero comentarles, ese fue un beta coronavirus, principio de siglo, que digamos que de alguna forma fue controlado, que tuvo una tasa de letalidad muy similar a la que está teniendo en este momento SARS-CoV-2, y después también al comienzo de siglo llegó un virus que es el que nosotros conocemos como el MERS. Es un virus de Oriente Medio. Aquí se consideró entonces que la recombinación genética fue entre coronavirus de un hospedador primario, que es un quiróptero, y que los reservorios fueron camélidos de esta zona geográfica de Oriente Medio que tuvieron contacto con los humanos. El MERS también tuvo, digamos, es un coronavirus, beta coronavirus, que tuvo también algún tipo de implicación a nivel global, sobre todo en algunos países de Oriente Medio. Los dromedarios, ahí donde ustedes ven los países que fueron afectados en esa pandemia de 27 países en Asia y en África, con una tasa de mortalidad que podía estar por encima del más o menos 5 o 6%. Entonces, este año, y digamos que eso todavía yo no puedo, personalmente, voy a evitar dar mi opinión, yo simplemente les estoy dando lo que está diciendo, lo que está saliendo publicado, porque estamos en un momento muy bonito del mundo, del planeta. Todos los días están saliendo artículos científicos que pueden plasmar con mayor rigurosidad la plausibilidad científica respecto a diferentes, digamos, teorías que hay respecto al coronavirus. Entonces hay una teoría que dice, ¿no?, que el coronavirus fue creado en un laboratorio de manera artificial. Pues muchachos, salió un artículo de revista Nature donde dice que básicamente para poder hacer ese tipo de situaciones o ese tipo de, digamos, de ingeniería genética se requieren algunos vectores virales que en el caso de los coronavirus generalmente se utilizan, por ejemplo, algunos virus del sarampión. Esos virus de sarampión pueden servir como vectores, que es básicamente un organismo donde usted puede incluirle genes de coronavirus con el fin de hacer manipulación genética. Eso se ve cuando se hace una prueba molecular en el marco genético en un proceso de secuenciación. Y eso no se vio, no se ha visto todavía. ¿Qué se ha visto hasta ahora y qué dice la ciencia? Que cuando en Bután pudieron establecer la gran cantidad, digamos, de animales que se encontraban en el mercado húmedo de Bután, encontraron que en los pangolines había unas cepas con una identidad supremamente similar, casi el 99% similar a coronavirus, a SARS-CoV-2, que es el nombre que en este momento lleva
la entidad que cursa o que causa la enfermedad COVID-19. El coronavirus originario, es decir, desde los murciélagos, todavía no se sabe cuál es la especie de quiróptero que pudo haber servido como hospedador inicial, pero ya se sabe, debido a un artículo que salió precisamente esta semana, que el pangolín pudo haber sido precisamente el hospedador intermedio para que se dé la transmisión de la enfermedad. Ahora, los Homo sapiens tenemos el receptor convertidor de la angiotensina 2. Es un receptor que se ha demostrado en muchos tipos de células, enterocitos, neumocitos, al parecer esos receptores tienen algún tipo de relación con procesos de estrés celular. Entonces, muchas veces las células lo que hacen es expresar el receptor, que se va a localizar generalmente en la membrana externa de los neumocitos, de los enterocitos principalmente, y ahí es donde va a tener el acople generalmente desde el receptor a la proteína S del coronavirus. La diseminación se puede hacer por diferentes vías, transmisión sexual, fomites y gotitas. ¿Cuál es el gran problema, digamos, epidemiológicamente hablando? Que para poder protegernos nosotros, digamos, como nación, tenemos que tener por lo menos entre un 60 o un 70%, eso es lo que dicen los epidemiólogos, de algún patrón de inmunidad con el fin de tener el asunto, como le dicen, inmunidad de rebaño. Es decir, donde ya el grupo haya tanta inmunidad postvacunal o porque se han infectado y ya adquieren anticuerpos contra la enfermedad, que ya las personas que podrían llegar a ser susceptibles es poco probable que sufran la misma. Entonces, desde el 2007, y esto es algo muy importante, Cheng y colaboradores dijeron esto en un artículo científico. Los coronavirus son bien conocidos por sufrir recombinaciones genéticas, lo que puede conducir a nuevos genotipos y brotes. La presencia de un reservorio de virus similares al SARS-CoV en murciélagos de herradura junto a la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China es una bomba de tiempo. La posibilidad de la reemergencia del SARS y otros virus nuevos de animales o laboratorios, por lo tanto, se puede dar. A ver, ¿qué quiere decir esto? Este señor y su grupo de colaboradores estaban diciendo hace más o menos 13 años que era una bomba de tiempo lo que iba a surgir por el coronavirus. Y hace 13 años nos estaban avisando que precisamente los coronavirus iban a surgir, ¿cierto? Si nos lo avisaron los Simpson, imagínense, ahora no lo van a hacer los autores que trabajan en investigación con este tipo de microorganismos. Entonces es muy triste, pues, que ya hayamos estado, por ejemplo, en presencia de varias cepas coronavíricas, sobre todo de beta coronavirus, y que desde ese tiempo se han venido trabajando en vacunas, pero que precisamente como esas entidades hasta cierto punto de vista fueron controladas, las vacunas no fueron producidas en masa y hoy en día tenemos todavía un retraso de un año, 18 meses, que es más o menos el tiempo que pueden demorar las innovaciones en algunos países. Este dibujo, pues esta foto no lo voy a explicar, es básicamente cada uno es la información genética de adenina, guanina, timina y citosina. El material genético de los coronavirus es de 30.000 pares de bases. Los coronavirus pueden tener entre 26.000 hasta 32.000, pero SARS-CoV-2 tiene 30.000 pares de bases nucleotídicas. Eso equivale pues a una fracción, por ejemplo, de los genes que surgen o que se dan, por ejemplo, en humanos, ¿cierto? Estamos hablando de que un humano puede tener 5.000 millones de pares de bases nucleotídicas y las bacterias, incluso más pequeñas como los rickettsiales, pueden tener aproximadamente 1 millón de pares de bases nucleotídicas. O sea que estamos hablando de un organismo que tiene una cantidad muy pequeña de pares de bases nucleotídicas. Chicos, ¿alguien está utilizando un mouse rojo? No sé si de pronto es Daniela o de pronto alguien. Quisiera de pronto que por favor lo desactivara. Gracias. Bueno, entonces miremos acá. Aquí vemos cómo han surgido entonces los reportes de sangre. ¿Por qué le dicen mercado húmedo? Porque es que los animales que se venden son vivos, no son animales muertos. Entonces es la zona donde llegan animales y convive una cantidad de fauna silvestre con todos los patógenos que hay en la naturaleza.
tienen que entender que los patógenos que hay en la naturaleza son normales. Habitualmente se pueden encontrar en vida silvestre, porque los patógenos son controladores habituales de la sobrepoblación de algunos especímenes silvestres. El coronavirus seguramente no es la excepción. Ahora, el pangolín es este bichito que está acá. Fue descrita unas secuencias en esos mercados de Bután, unas secuencias muy similares en la identidad genética, perdón, muy similares a SARS-2003. Y parece, de una información que surge esta semana, es el pangolín precisamente el organismo considerado como el hospedador secundario. Bueno, hay muchas proteínas. Recuerden que los coronavirus tienen muchas proteínas, muchas de ellas le ayudan en diferentes tipos de procesos. Y los coronavirus, aquí vemos en una microscopía electrónica de transmisión, pues miren cómo se ven, ¿cierto? Lastimosamente, pues en estas microscopías es muy difícil ver las proteínas S, pero en la microscopía electrónica, perdón, en la de barrido es muy difícil ver las proteínas S, pero en la microscopía de transmisión si alcanzamos a ver las espículas que forman esas proteínas, porque esas espículas son muy importantes para ello. Esa proteína S, o proteína Spike, es básicamente con la que el coronavirus es capaz de acoplarse precisamente al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Para poder entender esto, y para poder entender por qué hay algunas especies domésticas susceptibles, no hay necesidad incluso de, o bueno, sí, se puede hacer, por ejemplo, estudios de infección de estos coronavirus, y lo que vamos a ver acá es la capacidad que tiene el coronavirus, por ejemplo, de producir enfermedad a nivel respiratorio. Cuando el coronavirus ingresa, va a afectar generalmente, va a ser fagocitado por células que hacen parte, por ejemplo, macrófagos alveolares. Esos macrófagos alveolares comienzan a generar como resultado una gran cantidad de citoquinas, que lo que van a producir es un reclutamiento de una gran cantidad de células propias en el proceso inflamatorio. Los neumocitos, que son las células que se encuentran aquí, y aquí la vemos ampliada, tiene la capacidad de reconocer en sus receptores la proteína S. Entonces, cuando ingresa el SARS-CoV-2 dentro del neumocito, engaña a la célula hospedadora, y no solamente la engaña, sino que puede comenzar a afectar a ella misma. ¿Por qué? Porque se genera todos los procesos de fagocitosis y liberación de enzimas propias lisocímicas para la destrucción viral. El problema es que los neumocitos nuevos que se van formando, los enterocitos nuevos que se van formando a través del daño, pueden generar rápidamente procesos mitóticos de nuevos neumocitos, pero esos nuevos neumocitos, incluso que pueden estar, por ejemplo, o que pueden ser, digamos, inmaduros, son células que pueden expresar una gran cantidad de receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Debido a esas circunstancias, y al entender que al parecer en el tracto respiratorio superior no hay una buena cantidad de estos receptores, los neumocitos son los que se van a comenzar a ver afectados por un mayor embate, no solamente de una mayor acople viral receptor, sino de la producción exacerbada de las citoquinas, causando una entidad que los médicos, los veterinarios llamamos la tormenta de citoquinas. Y una tormenta de citoquinas va a tener consecuencias fatales para un organismo. Entonces, lo que podemos ver acá es que aquí, este fue el primer paciente infectado con un nuevo coronavirus, fue reportado en los primeros días del mes de enero. Sin embargo, según algunas curvas epidemiológicas, es factible que el coronavirus se haya originado en el segundo semestre del año 2019 y no en el primer mes del año 2020. Yo no digo que China ocultó información, pero es factible. Es decir, eso lo tendrán que dilucidar, porque realmente la forma en que se portó
el virus digamos, en estos estados o en estos sitios, provincias de China, se ha portado de manera diferente en otros países. Hay muchas situaciones que confluyen en este asunto. Nos dicen que de pronto la temperatura puede tener algún grado de afectación sobre el virus, que eso no es mentira porque también se cree que SARS-CoV-1 y MERS a comienzo del siglo pudo haber disminuido el grado de patogenicidad precisamente por el clima. Es que eso tiene mucha lógica, muchachos. Cuando yo tengo un virus que está en un fomite, que está en una gotita, el virus o digamos el esputo de una persona o de un animal, por ejemplo, que tenga un coronavirus, con el sol se deseca y como es un virus RNA es supremamente lábil a la temperatura. No quiere decir que en el trópico no nos vayamos a afectar, por supuesto que sí nos vamos a afectar, pero quizá sea diferente el proceso de transmisión. Ahora, cuando haya inmunidad de rebaño en un país, no significa que no vaya a haber un nuevo rebrote. ¿Por qué? Porque se ha considerado que el genoma de estos virus cambian cada 15 días. De esas 30.000 pares de bases eléctricas, pares de bases nucleotídicas, las mutaciones genéticas son amplias. Y más que ellos, como carecen de, por ejemplo, enzimas, como por ejemplo polimerasas, donde evita, por ejemplo, un reordenamiento del material genético y de arreglar esos pequeños daños, pues en el caso de SARS-CoV-2 no sucede así, lo que hace es salir otra nueva cerovar, otro nuevo SARS-CoV que podría ser más o menos patógeno a través del tiempo. Hasta ahora, según algunos estudios del grupo de Javier Jaimes, hasta hace 15 días se habían conocido más o menos unas 3 variantes de SARS-CoV-2. Ahora, uno es más patógeno que otro, eso es lo que no se sabe. Bueno, esto ya más o menos sabemos qué es lo que pasa en los humanos y esto es lo que hace el virus dentro de una célula hospedadora. No me voy a detener en este asunto. Lo que yo quiero que ustedes miren es básicamente lo que puede crear el virus dentro de una célula directamente con este videito, ¿cierto? Ustedes ven que el virus, a pesar que el virus tiene una conformación externa, proteica, bien diversa, pues ellos no tienen muchas proteínas en realidad, pero un cambio en esas 30.000 pares de bases nucleotídicas dan una codificación en el momento de la transcripción y traducción de un aminoácido diferente. Y ese aminoácido diferente puede dar como resultado una proteína diferente, por ejemplo, en la estructura externa del virus. Entonces, cuando da una proteína diferente solamente por una pequeña modificación a través de las mutaciones que se pueden generar, como por ejemplo en el RNA, esa simple mutación puede expresar una proteína en la envoltura que va a evitar el acople o el reconocimiento antigénico. Eso es lo malo con estos betacoronavirus. Por eso las vacunas que están siendo generadas ahorita, muchas de ellas, por ejemplo, el grupo de Israel o el grupo de Holanda, están tratando de crear anticuerpos monoclonales, porque los anticuerpos monoclonales van directamente a sitios de manera muy específica, sitios de reconocimiento antigénico. Ahora, el problema es, hay un sitio de reconocimiento antigénico, hay muchos sitios de reconocimiento antigénico, pues eso es lo que podría ser un problema. No me voy a detener en este asunto. Ustedes miren cómo se ve un coronavirus en estos videos. Perdón, ya me está moviendo el mouse, qué pena con ustedes. Bueno, aquí vemos el coronavirus, cómo se observa. Miremos miren, esto es un cultivo de coronavirus. Los coronavirus se pueden cultivar en líneas celulares. El equipo de trabajo de la Universidad de Antioquia, el doctor Francisco Díaz, inmunovirología, ellos han trabajado mucho tiempo con aislamiento de riquecias, con el aislamiento de algunos virus, fueron capaces de aislar SARS-CoV-2 con el fin de tener células como estas que ustedes ven aquí, en pequeños recipientes, y se pueden ensayar diferentes tipos de productos para mirar, por ejemplo, cómo pueden funcionar. Por ejemplo, una de las cosas que se ha venido trabajando con este entorno es el cuento de algunos antiprotozoáricos,
se está utilizando, por ejemplo, algunas avermectinas, al parecer, compiten con el SARS-CoV-2 sobre los receptores de membrana de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, hay muchas cosas que se pueden ir generando o haciendo a través del tiempo y gracias a la investigación. Bueno, no me voy a detener en este video es básicamente para que ustedes vieran cómo es la estructura interna de un coronavirus, y esto es lo que sucede cuando entonces una persona estornuda. Todas esas partículas virales pueden irse más o menos 1,5 metros, es que entienden, es un virus de 200 nanómetros, una partícula de 200 nanómetros no se va al piso por gravedad, queda en el ascensor, queda en el aire durante unos buenos minutos, y cuando el virus ingresa a las células hospedadoras, por ejemplo el neumocito, por endocitosis, se recubre de por ejemplo, de una membrana externa. El virus no hace esto, muchachos. SARS-CoV no tiene que ingresar a la célula hospedadora, sino que, como es un virus RNA, lo que hace es simplemente engañar a la célula para que ella misma cree sus propias maquinaria de síntesis, como en este caso, no solamente de las proteínas, sino de su propio material genético y ensamblaje. Por el aparato de Golgi, básicamente se recubre de esas envolturas fosfolipídicas, y por exocitosis simplemente el virus va a afectar otras células. Puede afectar principalmente neumocitos, porque la principal vía de entrada del virus es respiratoria, pero puede afectar también enterocitos si la vía de transmisión es ingerible. Ese es el artículo del uso de las ivermectinas, y este artículo, digamos, suscitó muchísimos debates, porque sí, a nivel molecular o a nivel in vitro es factible reconocer que las avermectinas pueden, digamos, evitar el acople de los virus al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. La cosa es que esto ha sido probado in vitro, muchachos. Esto no ha sido probado in vivo. Entonces yo creo que todavía esto le falta mucha investigación. Bueno, lo que se conoce ahora, no solamente para animales domésticos y para humanos, es que los mejores test, pues obviamente, es el test, digamos, gold estándar, es el PCR. ¿Por qué? Porque con un PCR usted puede reconocer la proliferación vírica, incluso cuando hay, en un PCR tiempo real, cuando hay picogramos de material genético. Usted puede hacer clonación de RNA utilizando digamos, una serie de mecanismos típicos a nivel molecular. Las técnicas inmunodiagnósticas se están tratando de acoplar, y eso es, digamos, una de las cosas que se necesita comprar con mayor urgencia. Porque en nuestro país se ha visto un aumento de la curva, pero muy posiblemente también es porque se ha aumentado el número de muestras a través del tiempo. Sin embargo, siguen siendo incipientes. Ahora, esto es lo que nosotros vemos, ¿cierto? La diferencia entre MERS, SARS, COVID y gripa común. Y una de las particularidades es, bueno, hay algunos casos que han cambiado. Una de las particularidades es que hay muchas cosas y hay muchos datos que nosotros no sabemos sobre esto. O sea, estamos aprendiendo a través del día a día, estamos haciendo casi ciencia en tiempo real. Bueno, esta es la distribución la distribución global del MERS en color rojo, la distribución global del SARS en color amarillo, pero SARS-CoV-2 prácticamente ya está diseminado por todo el resto del mundo. Bueno, ¿qué pasa? Se han hecho estudios, y de hecho hace muy poco tiempo salió un estudio donde efectivamente demuestran la presencia de receptores de la enzima convertidora de angiotensina en felinos, en mustélidos, en cérvidos. Y los felinos, mustélidos y cérvidos, pues lo que se ha visto es que obviamente mustélidos y cérvidos son animales silvestres, y es muy poco factible que una persona que tenga SARS-CoV-2 esté en contacto con un cérvido o con un mustélido, a no ser que trabaje en un centro de conservación ex situ, tipo zoológico, tipo CAT, centro de atención y valoración, centro de rehabilitación de fauna. Pero, como estamos hablando de gatos domésticos principalmente,
como animales que posiblemente se vean afectados. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los gatos poseen esos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Eso se ha demostrado in vitro. ¿Y qué ha dicho la ciencia hasta ahora? Que el pangolín, que es este animalito que ustedes ven acá, tan bonito, que no tiene nada que ver con ningún animal americano, o sea, me parece que fuera como una especie como de, no sé, como de armadillo, no tiene nada que ver, es una familia diferente. Los pangolines son utilizados ampliamente en China y en Vietnam porque lastimosamente las escamas de estos pangolines se creen, pues ellos dicen que tienen poderes afrodisíacos. Eso no tiene ningún tipo de razón de ser. Básicamente sus escamas son formadas de queratina y algunas moléculas que están presentes habitualmente en el pelo y en las uñas de cualquier persona o de cualquier animal. Lastimosamente, estos animales son uno de los animales mayormente traficados en el mundo y se demostró esta semana con este artículo, este es un artículo de hace 3 o 4 días, donde efectivamente hay aislamiento de SARS-CoV-2 en pangolines. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un efecto spillover. Estamos hablando efectivamente de un cruce de la barrera de especie, de una enfermedad que se encontraba selvático, que hubo algún tipo de proceso mutágeno, eso evoluciona. Es que los virus evolucionan supremamente rápido. Nosotros como humanos, pues la evolución de una célula eucariota, de un organismo macrovertebrado, es mucho más lento a través del tiempo, porque nosotros tenemos una cantidad de factores que nos arreglan precisamente el desorden nucleotídico a través de un cromosoma. Cuando hay un desorden nucleotídico en un humano o en un animal doméstico, por ejemplo, puede ocurrir 2 cosas. Una persona le da un cáncer o una neoplasia, ¿cierto? O si es a nivel de intrauterino, puede ser un efecto teratogénico, pero si esos cambios mutágenos son cambios propicios y que deberían ser llevados de generación en generación, eso no es otra cosa sino la evolución de una especie propiamente dicha. Entonces, los virus y los coronavirus perfectamente pueden mutar cada 3 semanas, dependiendo de la región geográfica en la que se encuentre, con resultados supremamente diversos. Y por eso es que tenemos un interrogante, porque todavía no sabemos a ciencia cierta si hay algún tipo de diferencia entre los diferentes coronavirus que hay reportados en el mundo. Entonces, bueno, esto es lo que dice la ciencia y es importante también que se entienda que el coronavirus felino, como por ejemplo el causante del PIF, o el coronavirus canino, causante de una enteritis coronavírica, no son transmisibles a los humanos porque son alfa coronavirus. Esto hace parte del esquema vacunal y entonces si un perro tiene coronavirus diagnosticado, por ejemplo, por una inmunocromatografía, no puede una persona decir que tiene SARS-CoV-2 porque SARS-CoV-2 es un beta coronavirus, es decir, es una estructura diferente vírica que no se transmite, o más bien que no produce las enfermedades que habitualmente dan en los animales de nosotros. Ahora, ¿qué dice la ciencia? Al parecer se han demostrado en unos gatos en Bélgica, unos felinos en Nueva York y se han venido demostrando, digamos en estas últimas semanas han salido otros 3 o 4 artículos donde se observa síntomas o susceptibilidad o detección de anticuerpos en animales felinos, es decir, en gatos domésticos. Claro, es que es muy factible, muchachos, que una persona que esté muy enferma, que tiene muchas partículas virales, pueda desencadenar en un estornudo una gran cantidad, una carga enorme de coronavirus que puede afectar a un animal con receptores de membrana propicio para precisamente sus procesos replicativos. En el zoológico del Bronx pasó lo mismo. Primero fue el cuidador que se enfermó fuertemente de un estadio gripal diagnosticado con SARS-CoV-2. Recuerden que creo, y bueno, eso en lo personal creo que la forma en que han tomado epidemiológicamente hablando en Estados Unidos, en Brasil, en Panamá, ha sido desastroso, ha sido desastroso. En Estados Unidos, en Nueva York, pues han
han muerto casi que miles de personas todos los días están muriendo por un mal manejo en la cuarentena. Yo no sé si ustedes se han percatado de esto, pero nosotros ya hemos disminuido, digamos, un poquito ese cuento de la curva. O sea, aunque vaya un aumento por el número de muestras, también la curva, digamos, o el porcentaje de transmisión se pudo haber disminuido un poco precisamente por la cuarentena. Es decir, si ustedes no se percatan que con el hecho de quedarnos aislados entre nosotros estamos salvando vidas, pues eso es plausible, eso se puede decir en este momento. La epidemiología nos puede ayudar a suscitar ese dato. De estos animales, solamente se tomó muestra en uno de los animales, de los felinos que estaban sintomáticos, porque para los que trabajamos en fauna silvestre sabemos que anestesiar un león, anestesiar un tigre puede ser un problema. Sobre todo son animales tan carismáticos para un zoológico que la muerte de un individuo con una anestesia es, digamos, lleva muy mala fama a una institución de este tipo. Entonces, me pareció muy interesante porque ellos fueron muy prudentes al tomar las muestras. Ellos tienen un laboratorio muy sofisticado de biología molecular. Tomaron una muestra de un felino y le salió positivo a SARS-CoV-2. Y resulta que esos animales que estuvieron afectados con sintomatología respiratoria, después se les fue haciendo muestreos a todos uno por uno y todos prácticamente salieron con la entidad. Entonces lo que yo quiero decir es que, digamos, los animales, de hecho, Wildlife Conservation Society, el Zoológico del Bronx, no ha vuelto a informar, bueno, o ha estado informando de manera habitual, pero los animales están bien. Lo que yo quiero decir es, los felinos, se ha demostrado en diferentes países que tienen algún grado de susceptibilidad, pero desde mi punto de vista, siguen faltando una gran cantidad de estudios porque si los felinos son una especie doméstica que está tan ampliamente distribuida en el mundo como mascota, ¿no creen ustedes que deberían haber más gatos enfermos si fueran realmente susceptibles? Por eso siento que quizá los animales que tengan, por ejemplo, detección de SARS-CoV-2 tienen que tener algo diferente, por ejemplo, algún patrón de inmunocompromiso, por ejemplo. Eso es simplemente una hipótesis que me surge a mí. ¿En qué van los procesos de vacunación? Bueno, estamos más o menos entre las fases 2 y 3. En Gran Bretaña, hay unos en Australia, qué pena, en Holanda, y el grupo de Israel también están sacando algunos productos, principalmente anticuerpos monoclonales y virus vivo atenuado. Es decir, si tenemos una modificación de un coronavirus que no sea patógeno, pero que sea vivo y que sea capaz de producir una gran cantidad de anticuerpos, pues es suficiente para tener con una sola vacuna podríamos ser inmunes ya para el resto de la vida. Podríamos, ¿cierto? No es seguro, pero podría ser una solución. Bueno, muchachos, hasta ahora yo lo único que les puedo decir es que como apenas llevamos 4 meses en ciencia en tiempo real, lo único que se puede decir es que los veterinarios tenemos que tomar todas las medidas de riesgos profesionales porque todavía no hay certeza si hay transmisión, por ejemplo, de algunos animales, no como cruce de la barrera de especies o un efecto spillover, es decir, una mutación que permita el reconocimiento a un nuevo organismo, sino que se encuentre la enfermedad ya como una enfermedad de tipo zoonótica, donde sea transmitida de gatos de manera habitual a los humanos. Eso todavía no se conoce, eso no se puede decir todavía. Lo que sí se puede decir es que los gatos, los mustélidos, los cérvidos y animales silvestres sí pueden ser susceptibles al coronavirus. Muchas personas que trabajan en campo, por ejemplo, en investigación, la Asociación Colombiana de Zoología, por ejemplo, mandó un comunicado diciendo claramente que no era bueno en este momento, mientras pasa todo el proceso, salir a investigar. ¿Por qué? Porque es que nosotros, si entendemos que esto puede ser una antropozoonosis, nosotros como humanos, que somos una especie como cualquier otra, somos primates erguidos, podemos transmitirle el virus a especies silvestres que no han tenido nunca
un contacto con ellos. Por ejemplo, en Colombia se desconoce ampliamente si los quirópteros y los roedores tienen presencia de estos coronavirus. En nuestro país eso no se conoce. En nuestro país hay algunos estudios, sobre todo respecto a clasificación taxonómica de quirópteros, pero respecto a enfermedades de quirópteros y la circulación de las mismas y sus embates como enfermedad, por ejemplo, de transmisión a los humanos, eso no se ha hecho todavía. O sea, en Colombia falta muchísima investigación en este sentido. Entonces, bueno, básicamente era eso. Eso es lo que se puede decir hasta el día de hoy. Eso no es lo que digo yo, eso lo dice la ciencia, es lo que dice los artículos científicos que están publicados y que me sirvieron para, pues, hacer esta pequeña charla que espero les haya gustado. Entonces, si alguno de ustedes tuviese alguna pregunta, pues sí me gustaría que me la hiciera, ¿cierto? A ver si de pronto puedo responder. Bueno, les voy a responder preguntas. Muchas gracias a todos. A ustedes por su acompañamiento. Muchísimas gracias. Bueno, veo que son gracias. Bueno, es una charla muy larga. Tienen que entender que esto es una charla que va para estudiantes de primer semestre, estudiantes de último semestre. Entonces trato de hacer una charla muy light. Espero que les haya gustado. Jóvenes, quiero hacer una pequeña reflexión, muy pequeña, antes de terminar con esta charla. Sí, yo puedo hablar con la organizadora para que envíe esta charla o que quede colgada en la página de internet para que ustedes puedan verlo. Y les puedo dar también las referencias de los artículos científicos. Bueno, está descartado que haya sido generado el laboratorio. ALBA, estoy casi convencido después de haber visto ese artículo científico, pero uno no puede estar seguro de nada. Lastimosamente en la ciencia uno no puede estar seguro de nada. Pero hay un artículo científico que efectivamente demuestra que tendría usted que, para poder hacer ingeniería genética, necesita de otros virus con estos coronavirus. Entonces, eso se ve, cuando usted hace un PCR, eso se ve en la secuenciación. Por ejemplo, el material nucleotídico de los que nosotros les decimos vectores, que es básicamente como el molde donde uno mete el material genético de los coronavirus. Eso no se demostró. Entonces, lo que dice la ciencia hasta ahora es que no, que efectivamente el coronavirus es de origen natural y que es básicamente el resultado de los efectos antrópicos sobre los ecosistemas faunísticos. Bueno, con respecto a demás primates no se sabe nada. Sebastián, es que eso es una buena pregunta también. Resulta que eso es algo que a mí me raya el coco todos los días. Pero es que tiene que entender también que en esa región geográfica de China hay muy poquitas especies de primates. Los primatólogos están con los pelos de punta porque no saben qué va a suceder con los primates, por ejemplo, africanos, o en el caso de los primatólogos de aquí del Nuevo Mundo, pues imagínense, ¿cuántos primates podrían ser susceptibles a SARS-CoV? Eso no se sabe, pero sí, eso es una hipótesis muy plausible, muy aterradora. Es decir, nosotros tenemos algún grado de protección, los micos en vida silvestre, no. Por eso es que yo siento que la gente que trabaja con fauna silvestre no debería estar en este momento trabajando en fauna silvestre en campo, sino redactando trabajo de laboratorio, pero en campo no se debe trabajar en este momento porque puede afectar a los animales silvestres que están en este momento en sus entornos naturales. Bueno, muy buena su pregunta. Gracias, Carlos. Juan, muchísimas gracias a usted. Bueno, si quiero la práctica en fauna silvestre, ¿qué recomendaciones debe tener en cuenta? Los caninos no son susceptibles, Alejandra Pajoy. No sé porque hasta ahora no hay una buena cantidad que se ha encontrado en perros, anticuerpos, pero no se han encontrado perros con síntomas respiratorios. Es normal que se encuentren anticuerpos, no quiere decir que el virus no ingrese en un perro, sí puede ingresar. Pero, por ejemplo, posiblemente el virus no se acople a esos receptores porque básicamente no los tienen en gran número. Bueno, sí, María del Mar, yo creo que respondí tu pregunta. Yo creo que para la práctica de fauna silvestre uno tiene que utilizar todos los mecanismos, ni siquiera por uno, sino por los animales. Que piensen,
si SARS-CoV dan un personal de zoológico, y ahí me lo decía, por ejemplo, Sebastián, en primates, ¿qué? O sea, yo no me imagino yo en una situación de confinamiento de primates, donde los animales, y ustedes, algunos de ustedes que han trabajado en centros de conservación ex situ, saben que los micos muchas veces están en áreas donde puede haber, por ejemplo, un poco de hacinamiento y eso conlleva un estrés, es decir, un inmunocompromiso. ¿Y eso conlleva qué? A una serie de maquinación celular de generación, por ejemplo, de proteínas que buscan contrarrestar el estrés. Y esas proteínas posiblemente sean esos receptores que se están acoplando precisamente a las proteínas del SARS-CoV. Entonces, no, con primates, eso es una de mis grandes preocupaciones definitivamente. Es que a todos ustedes, piensen, estamos apenas empezando el proceso. Llevamos apenas, pues uno dice, no, es que esto, uno aquí en cuarentenado 2 meses. Pero muchachos, yo siento que faltan todavía muchas cosas respecto a este asunto. Bueno, a Suecia. Sebastián, es que Suecia es diferente. Es que estamos hablando de... Mire, voy a hablar por lo personal, voy a hablar por mí, Santiago Monsalve. Vivimos en una sociedad con una, digamos, con una carencia económica en el Producto Interno Bruto para educación, para fines de conservación. Aquí gran parte del PIB se va para guerra. Entonces, cuando hablamos de Suecia, hablamos de un país rico y con su gente educada. Entonces, cuando usted le dice a la gente de Suecia, váyase el Día de la Madre, pero por favor no se acerque, ellos lo hacen. Si los alcaldes hubieran permitido ayer la salida de todo el mundo, esto hubiera sido una cabosa. Estamos en el país del, ¿cómo es que le dicen? Bueno, en un país bien particular. Se ha demostrado que los felinos tienen receptores de sí, pero deberían tenerlos todas las especies. Entonces no me queda claro, bueno, no todas las especies tienen los mismos receptores, Angie. Ese receptor convertidor de la angiotensina 2 tiene que ver mucho y hace parte mucho también en los procesos de control de la presión sanguínea. Hay animales a los que no se les ha demostrado la presencia de ese receptor. Bueno, o simplemente se han estudiado y no se han encontrado, no significa que no estén, ¿cierto? Bueno, la sensibilidad en gatos sí es por los receptores, Víctor. Un abrazo, Víctor Petro, por allá a la costa, hermano. Un abrazo para usted. ¿Cuál sería el protocolo si se encuentra un animal como un gato positivo en la clínica veterinaria? Angie, primero, vamos a hablar qué va a suceder cuando veamos el primer gato positivo en Colombia. Eso va a ser noticia, eso va a ser noticia nacional. Eso va a salir en todos lados. Entonces, primero, Colombia tiene un déficit en la compra de material, sobre todo de los kits de extracción. Porque es que, piensen, los países que producen esos kits, como Alemania, Inglaterra, ellos están utilizando sus kits y sus propios equipos para su consumo propio. Es que esa es la diferencia. En cambio, a nosotros nos toca comprar un kit que perfectamente está alrededor de los, no sé, una caja de esas de extracción de DNA cuesta alrededor de los 4 millones de pesos para 250 extracciones. Eso es muy costoso. Entonces, a ver, yo le cuento, Angie, yo tuve una reunión con gente del municipio de Cali y ellos estaban muy interesados, por ejemplo, en hacer una propuesta en fauna silvestre y en algunos animales que posiblemente pudiesen salir afectados. El problema es que los laboratorios en este momento casi que todos están cerrados y están solo atendiendo muestras humanas debido a la coyuntura de la situación. País del Sagrado Corazón, gracias Juan Daniel Trujillo. Qué pena, es que algunas veces tengo pequeños lapsus brutus y se me olvidan las cosas. Pero sí, creo yo que, y una de las cosas que, por ejemplo, tiene fortaleza el laboratorio de Lasallista, es que el Lasallista es un laboratorio veterinario que con toda la infraestructura y el laboratorio veterinario tiene unos protocolos muy interesantes para el diagnóstico de animales, gatos y perros, y fauna silvestre. Entonces creo yo que si el laboratorio de Lasallista, que en este momento está en proceso, digamos, de ser certificado para fines de diagnóstico de SARS-CoV-2, pues posiblemente podríamos nosotros
centralizar las muestras nacionales, es una propuesta que yo quisiera hacer, centralizar las muestras nacionales de animales domésticos y silvestres que se sospechen de ese asunto. ¿Por qué? Porque, insisto, lastimosamente casi todos los laboratorios a nivel nacional que son humanos solo están recibiendo muestras humanas, porque hay muy poquitos reactivos. Bueno, las pruebas COVID en humanos se aplican en mascotas. Digamos, Juan Andrés, el PCR usted puede hacer con los mismos reactivos, un PCR en RNA, extracción de RNA humana o en RNA de un animal. Por eso es que, digamos, el PCR yo considero que es una técnica muchísimo más, pues de todo, ¿cierto? Sensible, específica, todo. El problema es el costo y el tiempo que se lleva. Es que un inmunodiagnóstico es una berraca tarjetica como si fuera un test de embarazo, y usted se demora 5 minutos. Usted sabe si tiene anticuerpos. El problema es que los anticuerpos para SARS-CoV-2 solamente surgen después casi de 20 días. Entonces, en ese lapso en el que usted se está enfermando y comienza a producir anticuerpos, usted transmite la enfermedad. Ese es el problema de SARS-CoV-2, que usted entra en un estado ahí en el cual en el proceso replicativo se mezcla con ya la aparición o ausencia de síntomas, porque hay gente que no tiene síntomas, pero puede ser infeccioso para las demás personas. Por eso el uso de tapabocas es indispensable. No significa que uno no se vaya a afectar con los tapabocas, porque los tapabocas más o menos en promedio los orificios son de 100 micras. Si usted mira un tapabocas en una microscopía electrónica. Lo que yo digo y lo que dice la ciencia, mejor dicho, yo no, la ciencia, es que una persona se puede afectar con mayor relevancia si recibe mayor carga viral al mismo tiempo. Por ejemplo, es peor que una persona le estornude a usted de frente sin tapabocas a que usted tenga el tapabocas. Usted tiene el tapabocas y se puede enfermar, pero la enfermedad va a ser menos grave, menos compleja que si usted tuviera muchísimos más billones y billones de partículas ingresando por su sistema respiratorio. A eso me refiero. Bueno, en el caso de que en clínicas veterinarias, por ejemplo, se sospeche de algo, chicos, eso toca reportarlo y toca que el dueño mismo o pague por esa muestra, pero insisto, hay un gran problema por la gran cantidad o más bien por la ausencia de reactivos que hay en nuestro país. Bueno, una de las cosas es que la Universidad lasallista está ofreciendo a los estudiantes de colegios, no sé si aquí hay estudiantes de colegio, y ojalá que los haya, me encantaría que hubiesen estudiantes de colegio o estudiantes que no saben si estudiar zootecnia, si estudiar veterinaria o de dónde estudiar, están ofreciendo una serie de cursos introductorios para los estudiantes, son como semilleritos, para los estudiantes de 11, de año 11, de últimos años de colegio, y que se vayan metiendo en el cuento de la veterinaria, y es muy bonito, ¿cierto? Eso lo pueden hacer en el segundo semestre. Si quieren mayor información, en la página de la universidad está colgada. Si no, pues en las otras charlas que les van a dar durante esta semana van a recibir información sobre eso. Bueno, el doctor Cristian Cabra recomienda que es recomendación del Día de los Médicos Veterinarios para la práctica en pequeños animales. No, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es simplemente el uso de guantes, de equipos de trabajo óptimos, tapabocas, por ejemplo, el uso de máscaras para los médicos veterinarios, máscaras de acrílico, transparentes, podrían ser muy útiles para evitar, por ejemplo, la posibilidad que en unos días digan, se encontró un gato con SARS-CoV y se encontró y se detectó que el gato se podía transmitirle la enfermedad a los humanos. Entonces creo que mientras surge algo así o se descarta, se desvirtúa esa hipótesis, yo creo que lo mejor es siempre tratar de considerar los mejores procesos digamos, de manejo protocolario a nivel intrahospitalario. ¿Qué tips se pueden implementar para la educación de los dueños? Juan Andrés, yo creo que una de las cosas es tratar de hablar con claridad, porque la gente no, incluso ni siquiera diferencia que es un virus de una bacteria, de un hongo. Hay muchas mentiras sobre SARS-CoV, muchas teorías de la conspiración, todas. Y qué pena, pues, pero yo digo qué pena, y esto también es muy personal, que si un pastor cristiano de la región Caribe sale, que tiene muchísima mediación
digamos, tiene muchísima prensa, sale diciendo que el virus es un microorganismo que se inventó el que hizo Microsoft, Bill Gates o algo así, Bill Gates, sí. Pues está desinformando, ¿cierto? Quizá en la posición en la que él está desinformando a personas que no tienen una buena educación, y ese tipo de desinformación, de prensa mal informado o de personas que son influenciadores de otras, pero que están dando y transmitiendo mentiras, porque son mentiras, eso debería dar cárcel en este país. Porque ese tipo de mentiras son armas de destrucción. Entonces yo creo que lo mejor, Juan Daniel, es, para que no les abandonen, hablar con toda la claridad, decirles que un gato, primero, para mí un gato no tiene por qué salir a la calle, ¿cierto? Pero que en este momento es muy poco factible que los gatos sean transmisores, precisamente porque es que estamos hablando de 4 millones de personas ya afectadas y eso va a seguir en aumento. ¿Y cuántos gatos hay afectados? Es decir, si la enfermedad fuera de transmisión zoonótica, antropozoonótica, directa entre gatos y humanos, yo creo que tendrían que haber muchísimos más gatos afectados. Sin embargo, yo solo dejo eso como una hipótesis, Juan Daniel, porque es que yo me he equivocado muchas veces en la vida, incluso me equivoqué con SARS. Hasta que vi el artículo en inglés, por allá a comienzo de marzo, yo era de los que desestimaba el virus, y de eso me arrepentiré toda la vida. Entonces yo prefiero no hablar digamos, con el apasionamiento, sino más bien con lo que me dice en este momento la ciencia. Lo que hay que hacer es, creo que ser muy prudente con los dueños, decirles que la educación, precisamente en ese ámbito, utilizando las palabras correctas, creo que podría resolver muchos problemas. Bueno, no tengo más preguntas. Yo creo que muchísimas gracias a todos por su acompañamiento. Fue un placer haber estado aquí con ustedes. A todos los veterinarios que están aquí, feliz día del veterinario. Un abrazo para todos, para mis colegas. De esta vamos a salir, todos, seguro que sí. Y bueno, qué rico siempre estar aquí dando estas charlas, de verdad que me encanta. Un abrazo para todos.